La última vez que le vieron con vida fue el 16 de junio de 1937. Andreu Nin tenía 45 años. Cuando era muy joven, había renunciado a ser maestro en el Vendrell, donde nació, atraído por las grandes convulsiones sociales que vivía la Barcelona de principios de siglo. La Revolución Rusa le fascinó aún más y se fue a Moscú para ser uno de los líderes del movimiento obrero internacional. Pero cuando Nin vio que la utopía marxista era traicionada, volvió a sus orígenes. Y hasta la Barcelona revuelta de la Guerra Civil llegaron sus perseguidores para hacerle pagar cara a la disidencia. Él no vio algo que todos vimos a posteriori. Él no lo llegó a ver. A Moscú le convenía un proceso fuera de Moscú, fuera de Rusia. No creo que nadie pueda decir que el Partido Comunista no sabía nada, que eran totalmente inocentes. Los rusos necesitaban la colaboración de la gente local y la tuvieron. Entonces no creo que el Partido Comunista tuviese ahí nada que ver. Bueno, que hayan tenido que ver los servicios soviéticos, esa ya es otra cuestión que escapa a mi propia percepción. Pues los rusos. Los rusos. El asesinato de Nin significó también, creo yo, el asesinato de la Revolución Española. O que lo habían asesinado en Alcalá de Henares, o que se lo habían llevado a Rusia. Esas eran las hipótesis que hacía mi madre. Se necesitaba una orden directa de Stalin. Operación Nikolai. Nombre: Svetlana Rosenthal. Nacionalidad: rusa. Edad: 45 años. Profesión: desde hace 20 años documentalista del archivo de la Internacional Comunista. Hasta ahora uno de los archivos más inaccesibles de la antigua Unión Soviética. Cuando los alemanes se acercaban a Moscú, el fondo se trasladó a un lugar seguro en Siberia. Los más de 250.000 expedientes del archivo llevan un sello: secreto. Aquí está la historia del comunismo, tanto la de los incondicionales como la de los herejes. El catalán Andreu Nin tuvo la doble condición: primero dirigente oficial, más tarde disidente. La actividad de Andreu Nin en el movimiento obrero internacional es muy interesante. Pero hasta ahora su dossier personal, como todos los dosieres personales, era inaccesible para los investigadores, ya que el acceso a los documentos del archivo de la Internacional Comunista solo se permite desde el otoño del año pasado. Hasta ahora, ningún periodista, investigador o científico había visto este dossier. Tenía 29 años cuando llegó a Moscú en junio de 1921, con una delegación de la CNT de la que era secretario general. Los anarcosindicalistas querían ver con sus propios ojos los progresos de la Revolución Rusa. Un estallido de esperanza, de creatividad y de libre pensamiento. Así es como la definían numerosos intelectuales de la época, fascinados por la idea de una sociedad más justa. Para entender la gran atracción de la Revolución Rusa, hay que tener en cuenta que en 1918 no había seguridad social ni planes de sanidad nacional. No había seguro para los desocupados. Y esas cosas fueron lo primero que se pidió, y también lo primero que se consiguió con la Revolución Rusa. Eso la hizo muy atractiva en un mundo capitalista, donde este tipo de servicios no existía, con excepción de Alemania, donde Bismarck había establecido la seguridad social. El Moscú de la Revolución sedujo a Nin, y Nin se quedó para trabajar en la organización del movimiento comunista internacional.
Vivió 9 años en este edificio, en la habitación número 17 del Hotel Lux, en la calle Verskaya, desde donde se pueden ver las torres del Kremlin. La ciudad que conoció Nin tenía paralelismos con la Moscú de hoy en día. Empezaban a notarse los primeros efectos de la NEP, la nueva política económica. Una experiencia de economía mixta que combinaba la libertad de comercio con el dirigismo estatal. En la Filmoteca Rusa de Krasnogorsk no hay oficialmente ninguna ficha personal de Nin. Se destruyeron durante el estalinismo. Pero entre las 30.000 películas almacenadas ha sido posible localizar 4 bobinas con imágenes suyas. Son inéditas. Este es el Nin que llegaría a ser secretario general adjunto de la Internacional Sindical Roja, que reunía a los sindicatos que prestaban apoyo a la revolución. También sería regidor del Ayuntamiento de Moscú y dirigente del Partido Comunista Soviético, con responsabilidades de organización en Europa. Nin comenzó una nueva vida política y personal. Entre las jóvenes secretarias de la Internacional Sindical Roja, conoció a la que sería su segunda mujer, Olga Tereva, con la que tuvo 2 hijas. La líder revolucionaria Clara Zetkin se dirige a los delegados. Nin vive intensamente la euforia de aquellos primeros congresos que tienen un escenario de lujo, la sala de columnas del antiguo Club de los Aristócratas. Con la revolución, el palacio cambió de nombre. Ahora era la Casa de los Sindicatos, donde Nin tenía su despacho oficial y donde se celebrarían en enero de 1924 los funerales de Lenin. En la escena política rusa empezó el llamado interregno. Lenin dejó como herencia una gran falta de definición en la estrategia política y económica inmediata. El gran conflicto se manifestó en el vacío de liderazgo que dejó Lenin y que hizo estallar la lucha por el poder entre un Stalin que conspiraba para imponer su dictadura personal y un Trotsky que se consideraba el heredero legítimo de los ideales de octubre. Y Nin apostó por Trotsky, junto a hombres como Antonov Ovsienko, que dirigió el asalto bolchevique al Palacio de Invierno. El hijo de Ovsienko recuerda el precio que tuvieron que pagar aquellos primeros disidentes. Pero Nin, que estuvo aquí muchos años, se mostró siempre indoblegable. Sus características principales eran la independencia, la coherencia y sobre todo la valentía. Estas cualidades principales de su carácter eran totalmente insoportables para Stalin. Trotsky perdió la guerra contra Stalin, que lo apartó de la cúpula dirigente. La represión contra Trotsky era también la represión contra los trotskistas. Y Nin conocería la marginación, la vigilancia sistemática, los interrogatorios. Era el preludio del terror staliniano que se acercaba y que quedaría simbolizado por este edificio, la Lubianka, conocido como La Checa, sede de la GPU, la policía política que más tarde se llamaría NKVD y KGB. La habitación 17 del Hotel Lux se convirtió en un lugar de reclusión para Nin y su familia. Fueron los días de las largas reflexiones junto al río Moscova. Fueron también los tiempos de las cartas a Joaquín Maurín, su viejo compañero de la CNT, en las que calificaba a los funcionarios comunistas de idiotas y de burócratas duros de mollera. Fue cuando Andreu Nin ayudó a los compañeros encarcelados y tradujo a Pilniak al catalán. Ese era el Nin que el escritor y periodista Josep Pla encontró en Moscú a finales de 1925 y que describió en sus libros como un personaje pálido, transmudado y silencioso, y notoriamente trotskista, un hombre secreto y dogmático. No era, evidentemente, el mismo líder que poco antes había sido el anfitrión del futuro presidente Francesc Macià. El Nin que Pla conoció era el que había empezado a madurar una obsesión: encontrar la manera de poder volver a Cataluña con su mujer Olga y sus hijas, las pequeñas Ira y Nora. Pero no resultaría nada fácil. En agosto de 1930, Nin consiguió salir hacia Letonia, pero Stalin le negó el visado de salida a su familia.
Aún hoy, tras 62 años, aquella